Dios te bendiga de forma abundante. Te saluda tu amigo, el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica, y te doy la bienvenida a tu programa, el podcast del predicador. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos tu soporte, tu ayuda. Te invito para que te suscribas a nuestro canal, le des un clic al botón de suscribirse y actives la campanita para recibir las notificaciones cuando estemos posteando nuevos materiales. Hoy tenemos un tópico sumamente importante, sumamente interesante. Para mí, uno de los tópicos más importantes como predicador hispano. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? ¿Cuál es el podcast que estaremos tratando? Muy simple, muy sencillo. Hablaremos de los 5 libros escritos por predicadores hispanos que, a mi entender, son los mejores libros de predicación para el mundo hispano, valga la redundancia. Son 5 libros que considero que todo predicador hispano debe leer porque han sido escritos por hispanos. Y estos 5 libros para mí son un tesoro aquí en mi biblioteca de predicación. ¿Y cuáles son estos 5 libros? Antes de presentar cuáles son estos 5 libros que considero los mejores libros de predicación en español, quiero puntualizar dos cosas. En primer lugar, la escogencia de estos libros lo hice bajo el siguiente criterio. El criterio de que sea un buen predicador y a la vez un buen escritor. Son pocos los predicadores o maestros de predicación que llevan su teoría al púlpito. Estos 5 autores han llevado la teoría de su predicación, la han llevado al púlpito, y por eso los considero como los 5 mejores libros de predicación en español. Ahora, el segundo punto que quiero resaltar, hay otros libros muy buenos de predicación en español escritos por autores hispanos que no están en esta lista. Esta lista no es exhaustiva. Recuerden que es, a mi entender, como maestro de predicación, a mi entender, estos son los 5 mejores textos que tenemos en español. ¿Cuáles son? El número 5. El número 5 es este libro, La locura de la predicación, escrito por el pastor Alejandro Bullón. Alejandro Bullón es un gran predicador, uno de los predicadores más influyentes en el mundo hispanoparlante de los últimos años. El pastor adventista Alejandro Bullón escribió este libro que esboza su teoría de la predicación. Y me gusta este libro porque no solamente aborda la parte práctica de la predicación. El pastor Bullón es un predicador muy práctico, es un evangelista. Pero este libro, aparte de abordar lo práctico, presenta una teología de la predicación y también una historia de la predicación. Usted va a encontrar en este libro herramientas muy eficaces, muy importantes, muy útiles para la preparación del sermón y la exposición del sermón. El número 4. ¿Cuál es el libro número 4? En mi lista es este libro titulado Manual Práctico de Predicación, escrito nada más, nada menos que por el doctor Quitín Silva. Este libro es sumamente interesante y a la vez presenta de manera sencilla y práctica puntos resaltantes de la predicación y la preparación del sermón. Quitín Silva, como todos ustedes saben, es un gran predicador, un muy buen predicador. Aparte de ser un predicador, es un maestro de la homilética y es el predicador hispano que ha publicado más sermones y bosquejos en el mundo hispanoparlante. Es un predicador que, como todos ustedes saben, ha publicado bosquejos sobre temas y personajes bíblicos. Por ejemplo, publicó toda una serie biográfica de sermones sobre David, sobre Abraham, sobre Nehemías, sobre Sansón, sobre Pedro, sobre Pablo. Son decenas y decenas de sermones que Quitín Silva ha escrito y han bendecido y beneficiado al mundo hispano. ¿Cuál es el número 3 en mi lista? El número 3 es Comunicación por medio de la predicación, manual de homilética por Orlando Costa. Este es un magnífico libro. Presenta una homilética tradicional,
donde usted va a encontrar elementos como la oración de transición, esa pregunta que se ha perdido en muchos de los textos modernos de la homilética. Usted va a encontrar aquí una homilética tradicional, como el sermón tradicionalmente ha venido preparándose o se ha preparado, y cómo ha ido evolucionando y cambiando la preparación del sermón. Usted va a encontrar en este libro toda una clase sobre homilética básica y avanzada. ¿Por qué recomiendo este libro? Mire, eh, para mí fue muy difícil colocar este libro en el número 3, pues para muchos predicadores hispanos y maestros de predicación, este debería ser el libro número 1, pero le daré mis razones por las cuales lo coloco en el número 3. La razón principal es que la homilética ha venido avanzando grandemente, la predicación ha ido a se han ido experimentando e implementando nuevos mecanismos en la predicación, y este libro, como fue escrito hace tanto tiempo, no aborda esos elementos nuevos de la predicación, pero no deja de ser un gran libro que yo recomiendo para todos aquellos que desean perfeccionar lo que es el estilo de la predicación, y este libro para mí es el número 3 en la lista que tú debes leer. El libro número 2, no tengo el original, pero pude conseguir una copia. Es Teoría y Práctica de la Predicación, escrito nada más y nada menos que por el mejor predicador, según muchos, en el mundo hispano, Cecilio Arrastría. Sí, no sé si pronuncia bien el nombre, pero así es, Cecilio Arrastía. Cecilio Arrastía es de origen cubano, y este pastor, este predicador, este maestro de la oratoria sagrada esbozó lo que es su teoría de la predicación. Y este libro en realidad es es una joya. Todo maestro, todo predicador debe leer este libro. Este libro ayuda a la preparación del sermón, pero sobre todo presenta un mecanismo que Cecilio Arrastía utiliza en la escritura de su sermón. Es lo que él llama el método del bloque, donde cada parte del sermón él lo coloca en un bloque a fin de tenerlo presente y que sea fácil para la memorización. Este libro le va a ayudar mucho a usted en la preparación del sermón, pero sobre todo en la exposición del sermón. Teoría y práctica de la predicación por Cecilio Arrastía es el número 2 en la lista de los mejores libros de predicación escritos por autores hispanos. Llegamos entonces al número 1 de la lista, y usted se preguntará, Pastor Ferreira, ¿cuál es el libro número 1 que usted coloca en la lista de mejores libros de predicación escritos por autores hispanos? Bueno, es este libro, Principios de Predicación, escrito por mi amigo, mi hermano, mi mentor, mi maestro, Pablo Jiménez. Usted dirá, Pastor Ferreira, ¿por qué coloca este libro como el número 1? Bueno, déjeme decirle por qué. Pablo Jiménez es un experto, en mi entender, es el maestro de homilética hispano más versado en la materia. Tiene un conocimiento vasto de todo lo que es la preparación, la exposición, la investigación para el sermón. ¿Y cuál es la grandeza de este libro? Bueno, en primer lugar, este libro presenta todo un método hermenéutico para el estudio del texto bíblico. A la vez, este libro presenta los rudimentos de la predicación, uno por uno, desde el texto, la idea central, el área, el propósito, la lógica, el diseño, el desarrollo, la introducción y la conclusión. Pero hay algo interesante, es que en este libro, los otros libros de homilética hispana tienen la peculiaridad o la característica de que abordan el sermón como un todo. Cada sermón lo presentan como un todo. Ejemplo, no hay una diferencia entre el sermón temático, el expositivo o el narrativo en la preparación. Pero en este libro, el pastor Jiménez, el doctor Jiménez, presenta cada uno de los tipos de sermones, cómo prepararlo y también cómo exponerlo. Por último, tiene una
un ejemplo sermonario de cada tipo de sermón que el predicador puede utilizar como un laboratorio para comparar sus sermones con el texto que ha leído. Es interesante, yo recomiendo y para mí es el número uno en la lista de libros escritos por autores hispanos sobre el tema de la predicación. Querido, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta entrega del podcast del Predicador. Que la paz de Dios esté en tu corazón y recuerda, seguiremos posteando nuevos materiales para avanzar en la exposición del mensaje divino. Dios te bendiga, que la palabra del Señor reine e impere en tu vida. Cuídate.